Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos con nosotras a dos fotógrafas, a Elisa Miralles y a Lourdes Basolí. Bienvenidas, chicas, al Espejo de Vivian y Francesca. Hola, chicas. Hola, muchas gracias. Bueno, las tenemos aquí porque vamos a hablar de un proyecto que ellas tienen en común, aunque bueno, tienen también trayectorias que son independientes, ¿no? La una de la otra. Lourdes Basolí es catalana del año 81, estudias comunicación audiovisual. Estaba yo con periodismo en la cabeza y sabía que no era. Normal. Comunicación audiovisual, empiezas en el fotoperiodismo, pero bueno, te pasa un poco como a Sofía Moro. Fíjate. Sí. Que ves un poco que esos no son tus ritmos, que ese no es el lenguaje que se ajusta a lo que tú quieres hacer, y entonces apuestas más por el documentalismo, por un documentalismo más personal, en el que también tiene cabida el autor y la visión del autor. Y bueno, haces proyectos como Resiliencia, My Danube, que es el proyecto de 9 fotógrafas recorriendo un poco el Danubio en homenaje a Inge Moraz, a la gran Inge Moraz, que tanto nos gusta. Sí. Haces también Atopical Lives, Blanc, Ser Otra. Y en un momento te encuentras con Elisa Miralles, que ya tiene su propia trayectoria. Tú, sobre todo tus trabajos, Lourdes, tienen que ver también con derribar estereotipos en la mirada, en la forma de mirar y en la forma de contar. Elisa Miralles viene también de ciertos trabajos. Tú eres ingeniera química, además, sí, que no tiene nada que ver con la fotografía. Sí, todos tenemos un pasado universitario. Todos tenemos un pasado. Poco nada tiene que ver luego con lo que hacemos. Exacto, eres ingeniera química, empiezas en fotografía hacia el 2007, más o menos, eres fotógrafa documental y sobre todo en tu obra son constantes como centros de interés el cuerpo de la mujer y el propio concepto de mujer, que sería un poco lo que vertebra tu obra fotográfica. Tienes trabajos, a mí me parece estupendo el que haces con tu abuela y su enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que se llama Recuerdos sin memoria, pero quizá el más conocido de todos es Wannabe, que tratas también pues, de los estereotipos, de la construcción de identidades, de la cosificación de la mujer. Es algo que nace en un viaje a Japón, con las muñecas estas de plástico sexualizadas. Haces ahí un paralelismo con el pez globo y el veneno, ¿no? Como especie de... Pues eso, el veneno es esa imposición de cierta identidad femenina, ¿no? Que nos viene dada por condicionamientos sociales y culturales, ¿no? Y que al final nos limita y nos constriñe. Y encima hay que decir, perdón el apunte, que el fotolibro que hizo Elisa de Wannabe, la contraportada y la portada, el tacto y el olor era como de muñeca de plástico. Así, mira, es que yo no lo he tocado, no sabía pues eso. Ya te enseñaré, ya te traeré. Sí. Este es todo un concepto muy redondo, así que ya volveremos. No, yo lo he visto en redes y la verdad es que me parece interesantísimo. Otros trabajos tuyos son, por ejemplo, Fase Cero, que está hecha en la época del confinamiento. Ahí también el cuerpo tiene muchísima presencia. Y otro trabajo es Loba, donde reivindicas ese lado un poco salvaje, ¿no? de la identidad femenina, algo a recuperar. Y ahí es un poco donde viene la confluencia con Lourdes, que os encontráis en la época del confinamiento, y del ser otra de Lourdes y de tu loba nace un poco este ser lobas, ¿no? Yo quería que nos explicarais así un poco brevemente cómo, por qué y para qué nace este ser lobas. ¿Lourdes, quieres darle? Venga, lanzaos. Venga, va. Bueno, pues como muy bien has contado, de mi proyecto Loba y del Ser Otra de Lourdes, en el confinamiento comenzamos a tener diferentes reuniones semanales, compartimos pues nuestra vida como mujeres y nuestra problemática y lo que hemos vivido y nuestra trayectoria, que curiosamente tiene muchísimos paralelismos también, y pues todos los intereses vitales acaban formando parte de nuestro trabajo como autoras, como nos pasa, creo, a todos los creadores y creadoras. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que tenemos en nuestras vivencias una serie de imposiciones que necesitamos romper, ¿no? Básicamente, pues desde la mirada hegemónica masculina sobre nuestro cuerpo a cierta liberación que necesitamos nosotras también como mujeres en muchísimos ámbitos. En este caso nos centramos en el cuerpo y a partir de una primera exposición conjunta que hacemos y inauguramos este Ser Lobas en la Sala Moncunil, en el Festival Emotiva 21, de la mano del comisario Paulo Cacáis,
Inauguramos esta exposición en esta sala maravillosa de muchísimos metros cuadrados, haciendo pues un poco un choque entre nuestros dos trabajos que resulta ser maravilloso porque a priori, aparentemente, nuestra manera de fotografiar y estética son muy diferentes. Sí. Pero surge algo nuevo, es como si le hubiéramos dado un nuevo significado a nuestros trabajos y que se convirtiera en otra tercera cosa. Y bueno, este trabajo en sala resulta muy interesante, hay cosas que nos gustan más, que nos gustan menos, y eso nos invita a una reflexión, de manera que esta exposición es el punto de partida de una cosa nueva. Lourdes, sigue tú si quieres. Bueno, cuando estamos dentro de la sala, en una sala modernista preciosa, como decía Elisa, de muchos metros, del que hemos, pues eso, cruzado dos trabajos con registros muy distintos, pero con un pulso, pues, ¿no?, en común, dijéramos. Esto está bien hasta cierto punto, hay choques maravillosos, pero esto, ¿ahora qué?, ¿no? Y nos damos cuenta que no es suficiente, que hay que abrirlo y pasamos de ser un dueto ahora a otra cosa que no sabemos qué forma tendrá al final, pero de momento es una polifonía visual, no es una multimirada. Nos damos cuenta que para, dijéramos, no solamente combatir, sino crear algo nuevo más allá de esa mirada única, ¿no?, o unilateral que ha sido la que ha construido esta imagen de lo masculino, esto que ya todos sabemos, ¿no? Para revertir eso no puede ser con una mirada, pero quizás tampoco con dos, sino con muchas, ¿no?, a través de muchas miradas. Evidentemente puede ser de muchas formas, esta es nuestra hipótesis, ¿no? Sí. Y ahí nos damos cuenta que ha nacido un proyecto que es la fuente del río, ¿no? Lo comparamos con un río. La fuente es esa sala, pero no sabemos cuál es la desembocadura. Ahora estamos recorriendo el río, acompañándolo, decimos que somos las que lo cuidan, las que lo acompañan, en un sentido de poner estos cuidados, ¿no?, al proyecto. Y lo que estamos haciendo es eso, es crecer, poner las dudas por delante, como mujeres, como fotógrafas, en el montaje incluso, ¿no? No sabemos, ahora aquí detrás tengo un posible montaje de Serlovas, esto es efímero, nos vamos a Torruella a exponer dentro de un mes y tendrá otra forma. Y también podría ser que esta desembocadura sea una película o sea un fotolibro o vete tú a saber, ¿no? Ahora estáis en esa fase de disfrutar del proceso, ¿no? Y como dice Lourdes, que bueno, yo también la conozco de otros talleres con ella y demás, me hace gracia que ella lo vuelva a asociar con el tema del río, porque yo la conocí bueno, ya nos conocíamos, pero hice un taller con ella en Cristina Enea, en Donosti, a raíz del Urumea y de precisamente ese trabajo que ha nombrado antes Leire de lo del Danubio en Ingemorat, ¿no? Y qué curioso es, ¿no?, que al final el río, en el fondo tú sabes dónde desemboca, pero da igual, hay que disfrutar del camino, pues en algunos sitios, ahora me he puesto un poco poética, pero pues en unos sitios da flores, en otros sitios no sé qué, te encuentras con piedras. Río muchas veces el que construye y el que hace su propio camino. A mí me interesa este proyecto una cosa que me ha parecido estupenda, que es un proyecto muy dinámico, me estoy refiriendo más a la parte de talleres que hacéis con gente, como esa dinámica de los talleres desemboca en exposiciones efímeras, como esa que has dicho, Lourdes, que tienes ahí detrás. Contadnos un poco cómo son la dinámica de estos talleres, porque también es algo como muy particular. Bueno, precisamente de la Expo de Muncunil, la nueva idea del proyecto es hacer encuentros taller, que los llamamos, con mujeres fotógrafas o no fotógrafas que quieran incorporar su mirada, construir este nuevo imaginario, ¿no?, del cuerpo de la mujer alejado de esa mirada patriarcal. El tema es que a partir de los encuentros es cuando surgen nuevas imágenes para posibles futuras exposiciones. O sea, las fotografías y las autoras de esas imágenes empiezan a formar parte del proyecto desde esos encuentros. Entonces, los encuentros en este momento están organizados. Previamente hacemos una presentación del proyecto donde ponemos en común pues todo lo que estamos hablando aquí, ayudándonos de imágenes, y donde en este primer encuentro ellas también pueden compartir sus vivencias y se genera pues esa ruptura del hielo inicial, ¿no?, en un grupo. Hacemos diferentes ejercicios como a lo mejor un collage o invitamos a alguien que cuente también su trabajo. En fin, hacemos diferentes dinámicas para unir ese grupo y al día siguiente, esto suele ser en fin de semana, un sábado, lo que hacemos es partir de una constancia de nuestro cuerpo desde una meditación guiada y pues un formar parte del grupo, ¿no? Desde un lugar en el que nosotras nos ponemos como facilitadoras, en ningún momento como maestras de nada, porque aquí hay que hablar que este camino que estamos andando, lo andamos porque nosotras
nosotras estamos en una situación en la que necesitamos aprender, despejar dudas, y que con el camino es como realmente crecemos, igual que todas las demás. De la misma manera. Es al final algo horizontal, ¿no? Ellas son parte necesaria, pero vosotras también, en el sentido de que la palabra, eso no es maestras, pero entendemos el concepto, que al final alguien tiene que guiar un poco esas dinámicas, porque además me imagino que llega un momento en el que a veces puede ser como grupo terapéutico, que vas ahí como, yo qué sé, y de repente igual te pones a hablar de algo y yo qué sé, te explota la cabeza a ti, a la de al lado, y eso también hay que gobernarlo, ¿no? Porque hablamos de exponernos, de presentarnos, o sea, presentar, de enseñar nuestras vulnerabilidades, ¿no? Que eso, lejos de ser un signo de fragilidad, es de fortaleza, ¿no? Y entonces entre nosotras también precisamente el ser lobas es generar un tejido, ¿no? Como se suele decir, ¿verdad? Crear esa tela de araña, ¿no? Que nos une, que tejemos entre nosotras, ¿no? Somos una red de mujeres, entonces si entre nosotras no nos apoyamos y nos aupamos, pues bueno, es más complicado precisamente ese camino, ¿no? Del que habláis. ¿Qué peso tienen esos talleres? Bueno, yo por lo que he visto, el retrato y la imagen del cuerpo de la mujer, ¿no? Es una de las cosas que más se trabaja, ¿no? Tenemos todavía, supongo, y vosotras lo veréis en esos talleres, en esas reuniones que tenéis con diferentes fotógrafas, muchos clichés, incluso nosotras a la hora de representarnos a nosotras mismas, muchas veces nuestra mirada parece masculinizada en nuestras imágenes, ¿no? Sí, por eso nos colocamos en círculo un poco para hablar. Entonces te das cuenta que muchos de los complejos que tienes con tu cuerpo y esa dificultad de mirarte en el espejo, ¿no? De mirarte, pues eso, a ti misma en un autorretrato, pues tiene que ver con todos estos estereotipos y este peso de la sexualización de nuestros cuerpos histórico, ¿no? Y muy potencial en las últimas décadas, como ya sabemos. Entonces, por eso es importante el círculo, porque a partir de ahí vas deconstruyendo en conjunto, ¿no? No hay nada que la teoría pueda hacer para sustituir ese momento de alguna forma, ¿no? La experiencia es fundamental en este proyecto y en este proceso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es traer a este círculo textos, imágenes, ¿no? Y ver qué nos resuena, qué tenemos en común todas, cuál es, pues esto, cuál es, bueno, esto, mi cuestión más específica, no sé. Yo creo que es interesante en la parte del taller que hacéis, por lo que he visto, que hacéis también una parte teórica, en el sentido de mostrar imágenes pues, desde principios de los tiempos para ser realmente conscientes, ¿no? Porque nosotras sabemos que nuestra visión de nuestro cuerpo y nuestros complejos viene dada de alguna manera inconsciente y no sabemos cómo. Y creo que es muy interesante que se ponga sobre la mesa y compartido precisamente esa teoría, ¿no? Ese contexto histórico que viene ya de tiempo atrás. Eso es. Esa parte, de hecho, ahora la estamos modificando para hacerla incluso en el propio círculo, con imágenes impresas, o sea, que se debata más, que se abra debate, no que sea más modo conferencia, sino que se comparta dentro de ese círculo, porque efectivamente te das cuenta de que no estamos locas, que esto viene desde hace mucho tiempo. Que sabemos lo que queremos. Y que sabemos lo que queremos. Entonces, un poco la idea es partir desde esa deconstrucción para después por la tarde hacer una donde nosotras facilitamos una serie de luces, accesorios, espejos, atrezzo, dependiendo de cómo sea el grupo, pues se forman parejas o se fotografía en grupo, unas posan, otras no. Intentamos pues que todas se hagan un autorretrato si les apetece, porque creemos que también esa es una manera pues de pararnos a mirarnos, ¿no? De nuevo, después de toda esa información y todo ese compartir inicial. Entonces, realmente es una experiencia de bastante inmersión, porque luego además el domingo todo ese material fotográfico se edita, se imprime y se hace una expo efímera y podamos ver un poco el fruto de todo lo que hemos hablado durante el fin de semana. ¿Y cuál es el feedback que estáis recibiendo? ¿Qué sensación tenéis? ¿Qué sensaciones tenéis? El feedback es muy bueno porque lo que quería decir antes es que hay un cierto conocimiento, ¿no? Una cierta transformación que solo pasa a partir de ese contacto, de esa conversación, de ese círculo. Y ocurren a veces, no siempre, pero verdaderos aquelarres, ¿no? Y esto deja pozo y nos lo hacen saber más tarde en forma de fotografías que han hecho a posteriori o nos lo cuentan, nos dicen, esto ha sido una semilla
qué ganas de volver a hacer un taller, eso también es una buena señal, ¿no? O incluso cuando te dicen, pues ha sido el taller más importante que he hecho, ¿no? Ahí aparece un poco, pues, bueno, pues este reto de seguir de alguna forma, pues, generando encuentros, ¿no? Y procurando que ocurran esas cosas sabiendo que no, hay un punto en el que nosotras no controlamos nada, ¿no? Sí que cuidamos o guiamos, como decía Silma, pero tiene mucho potencial este círculo y es de lo que más me ha sorprendido a mí al hacer los talleres. ¿Cuánta falta hace todavía ese círculo, esa conversación, ese contacto, ese soltar lastres, ¿no? Y la teoría feminista de los cuerpos y la imagen ya es vieja, de los 70 y los 80, que hemos avanzado. ¿Qué va? Está impregnado en nuestros cuerpos, estamos heridas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se ponga en ese centro de ese círculo para que luego ocurran cosas fotográficas durante el taller, durante esa exposición efímera en la que aparece, para sorpresa sobre todo de muchas de ellas, ¿no? Ese poder de la edición también nuestra, pero como que estamos más acostumbradas, ¿no? Alucinan con esa capacidad que tienen las fotografías, una imagen muy distinta, ¿no? De la mujer y ese confrontarse a las imágenes resultantes de ellas mismas o de mí misma, ¿no? Ese retrato que me han hecho donde me veo como no me pongo en el espejo, ¿no? Todo eso sigue generando debate, sigue generando movimiento interno y por lo tanto esta transformación que buscamos, ¿no? Qué interesante eso que has dicho, Lourdes. Me gusta mucho la referencia que has hecho a la aquelarre, porque así como en este proyecto se reivindica un poco la imagen de la loba, no como algo negativo, que es como ha sido siempre, también la imagen de la bruja es algo que se ha querido y se está reivindicando también en los últimos años como no un aspecto negativo, sino una forma también de empoderamiento de las propias mujeres que fue castigado llamándolas brujas, ¿no? Y que esa connotación negativa al final es un cliché que se le ha puesto para justificar muchos de los atropellos y de las violencias que sufrieron las mujeres de una época. También hay otra cosa que has comentado, Lourdes, que me parece interesante, a cuenta del poder que te da la edición en fotografía. Me estoy yendo un poco a otro lado, pero es que no quiero que se me escape esto. Porque también es verdad que siempre hablamos de que a lo largo de la historia de la fotografía ha habido muy poca presencia femenina, pero es que además muchas veces el trabajo de esas mujeres era editado por hombres. Entonces, sobre la mirada femenina también se ha superpuesto a veces la masculina, aún no sosteniendo ellos la cámara, ¿no? Y eso también es importante y es difícil derribarlo muchas veces. Claro, vosotras mismas entrevistasteis el primero Joan Fontcuberta, que es el que democratizó esa idea de que el editor es un autor. Entonces, tú coges a Vivian Maier, por ejemplo, que puede tener que tiene una mirada de mujer más o menos pues condicionada por la mirada del hombre, que ya sabemos, pero claro, si el editor es un hombre, pues al final esa autoría queda doblemente masculinizada de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, es importantísima la edición, tanto como las mismas fotos, ¿no, Elisa? Claro, sin duda. Yo siempre pienso que al final el trabajo se hace en la edición casi más que en la toma, ¿no? Eso es muy importante. Y luego, bueno, pues que incluso podemos decir tamaños diferentes. O sea, quiero decir que la puesta en pared es algo súper divertido. Participamos todas y donde hay tantas sorpresas, yo creo que es el perfecto final del encuentro porque no se espera nunca lo que va a pasar ahí. Y esa incertidumbre y ese azar y ese que pasen cosas que no tengamos controladas, yo creo que es lo que le da al proyecto una importancia muy grande. Y luego otra cosa que también creo es la creación a partir de la vulnerabilidad, que es una cosa que a mí por lo menos me han educado siempre a no fallar, a hacer las cosas de la manera correcta, a terminarlas y a, sobre todo, posicionarte de una forma crítica en una posición clara, ¿no? Y esas dudas y esa incertidumbre y ese no saber exactamente qué quiero es súper rico. Y crear desde la duda y desde la vulnerabilidad, yo creo que es lo que precisamente le hace al proyecto ser bonito. Con el miedo que nos suele dar esas cosas, ¿verdad? El reconocer, el no saber tus dudas, el no saber lo que quieres y luego realmente es un terreno donde para la creatividad es maravilloso. Porque... Sí, eso además ya lo hemos comentado, ha salido más veces en las conversaciones que estamos teniendo, esa mezcla de incertidumbre y ese misterio y todas esas dudas son las que hacen que los trabajos crezcan y nosotros, o nosotras, vamos, como autoras o participantes, en este caso en talleres, porque en los talleres no solamente participan fotógrafas, ¿verdad? Es el que se apunte. Pregunto, es que ahora de repente me... Fotógrafas y no fotógrafas, porque
creemos que la persona, todas vemos hoy fotografías, entonces todos somos capaces de hacer fotografías y nos interesa también ese público de mujeres que están libres de esta educación. Pero es verdad que algo importante que a veces dejábamos de recordar, ¿no, Lisa? Es cómo teníamos registros muy diferentes en Ser Otra y Loba, pero además de la temática común, la mujer, la representación del cuerpo, es esta reivindicación, nos dimos cuenta que estábamos ambas reivindicando esas emociones bajas, estas pasiones más bajas, ¿no? Que de alguna forma pone patas para arriba, ¿no? Un poco lo que, bueno, pues esta dictadura Entonces dijimos, no, bueno, tú estás instalada en la rabia, por ejemplo, yo estoy más instalada en la tristeza o el miedo, y todo eso es lo que estamos reivindicando y el motor, ¿no? Creativo un poco de nuestros proyectos y de los de mucha gente, más reconocidos o no. Entonces, bueno, eso fue importante detectarlo, ¿no? También. ¿No están abiertos los talleres a los hombres? Igual la concepción es que sea solo de mujeres, pero lo digo porque a mí a veces en algunos aspectos sí que tengo la sensación de que a los hombres también hay que educarles en la forma de mirarnos a nosotras, ¿no? Y de que se den cuenta muchas veces. Hay veces que es intencionado y todos conocemos casos y todas, pero hay otras veces que ellos también beben un poco de las fuentes que han tenido, ¿no? Y también repiten esos estereotipos que tanto daño nos hacen a nosotras. Entonces, hay que hacer un ejercicio también de educar la mirada masculina, que no masculinizada, ¿eh? Me estoy refiriendo a la mirada de ellos. Ya. Pero... Dale, si quieres. Primero le doy yo así más duro y luego dice... No, por favor. a suavizar. Así es como nos entendemos, Elisa, yo también. No, primero que creo que tienen que educarse ellos. Ya no puedo suavizar más. Bueno, es que cada vez en nuestro posicionamiento político, Elisa y yo cada vez estamos más cerquita, ¿no? Está claro que nos contaminamos en el mejor de los sentidos, espero. Pero en cualquier caso, tienen que educarse ellos y tienen que adoptar una actitud de escucha, ¿no? Es decir... Lo típico, pues mi hermano el otro día celebrando el cumple de mi madre, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque si al final yo me siento de esta forma o me siento... Digo, ¿tú te crees que yo voy a educarte a ti, que estás a mí como provocándome? Claro. O sea, luego ya pues pasamos a otro nivel, ¿no? Pero claro, nosotras en este taller de encuentro lo que nos aseguramos es que son mujeres. Somos todas dispuestas a abrirnos en canal casi siempre o cuando nos sentimos listas. Lo que sí es seguro es que estamos todas seguras, en confianza, ¿no? En un espacio de intimidad. Y esto, el día que sepamos cómo articularlo junto con hombres, lo haremos. De momento no tenemos ni idea, estamos súper abiertas, ¿no? Pero antes tenemos que seguir trabajando. Sí, volver a la raíz de lo que ha sido la idea, ¿no? Es decir, no sabemos hacia dónde va, pero sí. Claro, pero si hay un núcleo, ¿no? Y tiene que ser, siempre los pasos tienen que ser sólidos, con experimentación, pero dijéramos asegurando que el proceso es seguro en este sentido para todas, ¿no? Entonces, bueno, Elisa. Lo has dicho muy bien. Se ha entendido perfectamente. Comparto lo que has dicho. Bueno, solo a lo mejor matizar que hay que entender que hay personas, mujeres que están allí o que estamos allí, de un hombre no compartiríamos lo mismo, porque es precisamente esa mirada, y no culpo al hombre, estoy culpando a la sociedad patriarcal, es esa mirada masculina que lo es, la que nos ha hecho así y la que nos ha hecho presión, cortarnos, avergonzarnos de un montón de cosas. Entonces, si tenemos una mirada masculina presente, aunque sea con la mejor de las intenciones, es muy probable que esa apertura no suceda. Claro. Al menos al principio. Sí, está como intoxicada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Condicionada. Eso, condicionada, quería decir, sí. Exactamente, nos ha sucedido. Mira, ayer hablaba con una amiga de los vestuarios masculinos y femeninos y qué pasa si en una escuela de danza, que es el caso, un papá entra al vestuario femenino a cambiar a su niña y hay una adulta cambiándose. Aunque no queramos que sea así, pero todavía es así, es que esa mujer no se quiera desnudar o cambiar delante del hombre. No sé qué pasaría al contrario, ¿vale? Pero lo que sucede es esto, que todavía no tenemos esa capacidad o esa confianza.
Sí, la confianza, sí. Y hay esa confianza y que hay que ser proteccionistas en ese sentido, por lo menos por el momento. Sí, porque eso es síntoma también de que no existen unas relaciones que sean realmente de igualdad, ¿no? Al final siempre existe pues, toda una historia que quieras que no llevamos dentro y que nos hace interpretar situaciones de determinada manera y que condicionan nuestros comportamientos, no ya solo con una cámara en la mano y a la hora de mirar la realidad, sino en cosas diarias como es esto que está comentando ahora Elisa. Yo quería preguntaros, cambiando un poco el tercio, si tanto en vuestra práctica personal como en los talleres, ¿veis que la gente es consciente del poder que tiene la imagen? Estamos hablando de destruir estereotipos, de acabar con determinadas formas de mirar. Al final la imagen es una de las cosas más importantes con las que construimos nuestra identidad respecto a nosotras mismas, pero también respecto a los demás, ¿no? La gente... Y luego las imágenes es algo a los que, sobre todo hoy en día, estamos expuestas constantemente y lo que es cotidiano al final pasa como desapercibido. No sé si me entendéis lo que quiero expresar. ¿Somos conscientes de la importancia y del poder que tienen las imágenes como instrumento también a la hora de construirnos hacia nosotras y hacia los demás? Yo lo que veo es que cuando no son conscientes, porque están fuera de este mundo pues, fotográfico, visual del arte, solo con un poco de pedagogía o solo con mediar entre lo que está expuesto o lo que está dispuesto y esa toma de conciencia les hace alucinar, ¿no? O sea, como eso es lo interesante, ¿no? Que depende un poco de todas, que si no lo son, tomen esa conciencia de lo que el relato que se ha creado es a través de la visualidad, ¿no? De la pintura en primer lugar, luego de la fotografía, el cine y tal, y que el poder para cambiar el relato está también en manos de la fotografía y de la narrativa, es decir, no solo de las imágenes, ¿no? De que tú puedas ver una a una, como ya sabemos, sino de lo que tú construyes con eso, es decir, la narrativa lineal clásica de este genio que ha construido esta imagen de la mujer de alguna forma, nos sirve ya para cambiar el relato. El montaje, ¿no? También tiene que ser parte de esta transformación. Entonces, bueno, eso no tengo una respuesta sencilla para eso. Yo no es una pregunta de respuesta sencilla. Muy no bien, te preocupes. Tú reconoces la vulnerabilidad, que no tienes la respuesta. Eso está bien. Claro, a ver, es verdad que cuando les enseñamos referentes, nuestros referentas que nosotras decimos, por ejemplo, llega el momento de mostrar a Celeste Barber, que no sé si la conocéis, pero es una... No. Nos lo apuntamos para estudiar. Americana, pues que básicamente tiene un cuerpo no normativo, no estereotipado y una edad, ya, vamos, que digamos que no estaría en el mercado, ¿no? De alguna forma. Y entonces hace diferentes imitaciones de pues modelos que posan de una determinada manera, todo en tono y en clave de humor. Ya sé quién Entonces es muy digerible, muy fácil de ver, pero sobre todo es muy fácil de consumir y de darse cuenta pues del mundo publicitario lo ridículo que es, ¿no? En ciertos momentos. O hablamos del trabajo de Yolanda Domínguez, ¿no? Que ya sí todas conocemos, pero hay gente que no conoce, que viene a los talleres y que de repente dice, jope, porque es muy didáctico, porque hay una parte ahí divulgativa en esos trabajos que llega a todo el mundo. Yo creo que tirando de esos curros que no son meramente fotográficos o muy sesudos, es cuando personas no relacionadas con el mundo de la fotografía caen en la cuenta de que y la imagen lo entienden. Porque, por ejemplo, ya que has hablado de Yolanda, Yolanda tenía, por ejemplo, el trabajo que hizo con el de los vestidos negros, ¿no? Por ejemplo, que era con diferentes cuerpos de diferentes mujeres, con el típico, es que no me acuerdo el nombre del Little Black Dress se llamaba. Eso es, que es como el típico fondo de armario que tienes todas, que a todas nos disimula, ¿no? Sí. Entonces es como, bueno, pues te hace pensar en eso, ¿no? Bueno, Yolanda tiene trabajos súper interesantes, que encima es eso, y los cuenta desde un respeto y desde no de atacar precisamente, ¿no? Sino de decir de lo que hay y se te abre la mente de una manera impresionante. La verdad es que escucharla es una gozada, ¿eh? Yo me declaro fan de Yolanda. Pues ya te otra más. A mí en su día, hace años, o sea, Yolanda con el sketch este de General Óptica,
Sí. Me voló la cabeza. Sí, sí. Ahí te empiezas a cuestionar sobre el canon, ¿eh? O sea, Claro. que Yolanda está haciendo una gran labor. ¿Qué es lo que Está- hacía en ese sketch, Lourdes? Que no tengo yo en la cabeza. Pues mujeres normales, como todas, ¿no? Que la mayoría estamos fuera de este Sí. canon, las invitaba a replicar un anuncio de General Ópticas en el que las chicas pues van como con poca ropa y entran a la tienda así como vestidas, eso, con bikini y con unos adornos y tal, y lo hicieron y entraron a la tienda de General Ópticas y lo grabaron casi. Yolanda ni estaba, ¿no? Esta Sí. cosa que decíamos de la narrativa, no es un vídeo perfecto, tal, pero esto Sí. es que justamente es el mensaje, ¿no? Como esta normalidad, esta cotidianidad de yo me he visto así en bikini, unas bufandas así como de lujo y me voy a General Ópticas. Y los dependientes dicen, ¿qué hacéis? Bueno, en vuestro anuncio justo hacéis. Claro. Entonces, Venimos a por lo nuestro, ¿no? Eso es. sí. Tenía uno previo que fue muy famoso que se llamaba Poses, donde Sí. hacía que mujeres en la calle, mujeres Sí, normales, es verdad. se pusieran en posiciones de revistas de moda. Anda. Después, en plan así en medio de la calle, tiradas en el suelo. Sí, Y sí. entonces, ¿qué sucedía alrededor con las personas que estaban en la calle al ver eso? Y lo registraban. Y claro, era alucinante. Ponía la foto y luego lo que sucedía cuando Joder, hay una cuenta en Instagram que me acuerdo cuando ha dicho esto Elisa que se llama Modelos con Ciática, que sacan estas modelos con poses imposibles de los catálogos de moda que nosotras ya de tan acostumbradas que estamos y nos fijamos y les ponen la típica frase de ay, como no sé qué, ay, que tengo que ir al colegio por los niños y tal. O sea, es muy buena. O sea. Pues mira, eso está bien porque al final es lo que comentabas antes de Bárbara, has dicho, ¿verdad? No, de Celeste Berber, que desde el humor, que al final es una manera muy inteligente de llegar, porque el humor lo entendemos todos, podrás tener más o menos pues humor negro, humor no sé qué, pero bueno, a eso que, o sea, el aprender divirtiéndote es súper importante también. Y es difícil de hacer. Y es muy difícil, sí. Que a veces con el humor parece que es todo cachondeo y que es todo muy fácil, pero es muy complicado. Yo quería preguntaros, habéis hablado de referentas, pero más ya concretamente en el ámbito fotográfico, para la gente que nos escucha. Sí. En el ámbito fotográfico, ¿qué nombres os parecen importantes o qué trabajos son interesantes que traten también de esta temática de la mujer, de los estereotipos, los clichés? Bueno, podemos hablar de Jocelyn Lee, que nos gusta mucho. Jen Davis, también, que ha documentado pues, su propia pérdida de peso durante 10 años, cómo le ha cambiado el cuerpo estando muy gorda y muy delgada, cómo ha sido toda esa transición, los problemas que ha llevado, pues todo eso lo ha ido documentando. Ahora también hemos descubierto a Polly Borland, que nos gusta mucho. En fin, nosotros en la cuenta de Instagram vamos publicando cada cierto tiempo el perfil de una fotógrafa que nos resulta interesante en este tema. Entonces, eso es una de las actividades que hacemos con nuestra cuenta, aparte de compartir nuestros procesos internos de trabajo, incluso sesiones de Zoom que tenemos y que no sabíamos que íbamos a compartir en lo que se ha revelado como el concepto que Lourdes ha bautizado, bueno, se llama así, como extimidad, ¿no? Que es... Yo no lo he bautizado, ¿eh? No. Pero lo ha puesto en juego, ¿no? En el proyecto y que me encanta. Es como algo que no se sabía que iba a ser público, lo va a ser. Entonces, toda esa desnudez nos interesa y de proceso. Entonces vamos compartiendo todas esas cosas en la cuenta. Y una cosa más, ya aprovechando que estamos hablando de Instagram, es que de alguna forma todas las mujeres que quieran, con la etiqueta #serlobas, pueden compartir imágenes que nosotras cada cierto tiempo vamos compartiéndolas en nuestro perfil y hablando un poco de esos trabajos para que la comunidad vaya creciendo y bueno, pues el proyecto también esté alimentado de otras miradas. Pues mira, eso es muy interesante también para que lo sepa la gente. Me imagino que será la cuenta @serlobas, ¿no? Me imagino que será eso, para que la gente tome nota de ello. Yo quiero deciros que creo que es interesante, igual porque nos pilla a todas como la edad parecida, ¿eh? Estamos aquí en los 40, las cuatro lobas que estamos hoy aquí. Por arriba. Bueno, pero estamos ahí. Estamos en lo mejor de la vida. Tú mira cómo eran las mujeres cuando tenían 40 años, tú mira tu madre, o la mía, o las de atrás. No te metas con las madres. Sí, que no me metas con tu madre, no me metas con tu madre. Quiero decir,
que estamos, por suerte estamos en otro punto, ¿no? O sea, Sí. con 40 años ahora pues somos más libres de decir nuestras cosas o bueno, tomar otros derroteros que no sean simplemente, no quiero decir eso, perdón. Los clásicos. Los clásicos Sí. de rol de ser madre, ser esposa y demás, ¿no? Que, oye, la que quiera vivir así y libremente, perfectamente, ¿no? Sí, No, porque no hay tienes ningún posibilidad problema. de elegir. Luego Eso ya. es, el tema es elegir, sentirte en libertad. Es curioso, ¿no? Que habéis llegado con los 40 años, ¿no? Que ahí de repente, no es que sean crisis existenciales ni estas cosas, pero yo creo que a partir de los 40 es cuando tomamos un poco conciencia de que el cuerpo empieza a ir a otro ritmo, ¿no? Sí. Bueno, sí, y sí, en el sentido de la representación te das cuenta Sí. de que desapareces, Eso es. ¿no? Eso es. Y te das cuenta del sufrimiento que llevan esas madres y estas mujeres Mm, que luego criticamos y critica la sociedad, que si se operan, que si no sé Sí. qué, que si está vieja, o sea, todo eso que tanto daño hace, ¿no? Ahí empezamos a empatizar un poquito más, ¿no? Porque salimos del canon. Claro, además esto se extrapola también a otras profesiones, por decir de alguna manera, ¿no? Las reivindicaciones que se han hecho también desde los premios Feroz, ¿no? De que la mujer, que no porque tengas 50 años o 60 solamente hagas papeles de madre o de abuela o de yo qué sé, ¿no? Que esté todo más... Es que tenemos la suerte y, por ejemplo, con trabajos como los que estáis haciendo vosotras, con lo de ser lobas y en abrir y cerrar ese círculo, ¿no? Para aprender y luego para desaprender, es muy interesante que nos vayamos dando cuenta de que los conceptos están cambiando y yo creo que es un paradigma muy bonito, ¿eh? El que parece que es como que la mujer llega a los 40 y ya o a los 50 y ya y no, estamos en los 40, pero la de 40 puede estar con las de 20, puede estar con las de 60 y eso antes, por ejemplo, no se daba, siempre te relacionabas más o menos con las de tu generación y yo creo que en este caso el proceso vuestro, cuando hacéis los talleres, es súper enriquecedor en ese sentido, porque imagino que habrá gente de diferentes edades, ¿no? Sí, ahí tenemos, como llevamos poquitos talleres, tenemos muchas ganas desde las instituciones que puedan subvencionar el taller, acceder a un tipo de público que si no tiene dinero para pagar un taller pueda hacerlo porque nos interesa muchísimo gente, personas, mujeres que estén en otra disposición social que nosotras y sobre todo otras edades también. Claro. Y que no tenemos nosotras tanta llegada porque al final llegas a un círculo muy reducido de gente, ¿no? Claro. Entonces poder abrir esos canales y poder llegar a esas mujeres de otras edades y de otros circuitos y de otras posiciones sociales que nos interesan, pero que por ahora no hemos llegado bien, ¿no? Entonces esa es una de nuestras máximas necesidades ahora, ¿no? Claro, Bueno, para mí aprovechamos el micrófono. Exacto. Aprovechamos las ondas para que la gente se anime. Para mí, por ejemplo, claro. Para mí, por ejemplo, Esther Ferrer es un referente, ¿no? Sí. Y su trabajo del desnudo, ¿no? Dice, yo soy una mujer vieja y ¿qué pasa? ¿Cómo puede alguien en la sociedad ofenderse por ver a una mujer vieja desnuda, ¿no? Entonces, esto es un referente y un punto de luz, ¿no? Para nosotras, hacia ahí queremos ir, queremos hablar de eso, es a donde nos dirigimos en lo biográfico y también pues, en lo fotográfico y desde el proyecto, ¿no? Y lo que nos permite en los feminismos, ¿no? Y esta ola y este momento de un poquito más de libertad, ¿no? Es justamente gozar más, ¿no? No solamente elegir, sino... Estaba en una masterclass de Noelia Pérez, que es una persona que hace mucho trabajo pedagógico justamente, ¿no? De cuerpo, mujer, de colonialidad. Entonces ella hablaba de Griselda Pollock, ¿no? Y decía Griselda Pollock que las mujeres artistas, esto está en los 80, pero 90, las mujeres artistas hacen cosas, arte, crean a partir de los restos que deja el patriarcado, ¿no? Pero el deber nuestro es gozar en el camino, ¿no? Es posible y debemos gozar en el camino, ¿no? Que no sea todo sufrimiento. Entonces, estos otros derroteros que podemos tomar también nos permiten gozar, que es lo que ellas, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, ya no te digo, no han tenido y es súper injusto, ¿no? Entonces, bueno, nosotras por lo menos gocemos, ¿no? Por el camino, que es lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo. Pero a veces estaba pensando, fíjate, qué cuidado tenemos que tener con las cosas, ¿no? A veces también cuando reivindicamos, el otro día me echaba las manos a la cabeza a cuenta de lo de las modelos curvy, voy a dar así un giro de los míos.
que las ponían siempre en valor. Yo a veces es que no entiendo, porque de repente ves que meten ahí dentro del curvy a las que tienen una talla 42 y que luego también aún las que tienen una talla 50, 52 son, lógicamente, son mujeres que están, que tienen sobrepeso, pero son guapísimas de cara. Claro. Quiero decir, a veces porque se busca la belleza. claro, se reivindica, pero se sigue teniendo. Joder, que está muy bien, porque antes no se veían modelos curvy, vamos, no es que no se vieran curvy, es que estaban todas anoréxicas, pero que la industria, por así decirlo, de la moda, de la belleza, siempre sigue dándole otra vuelta de tuerca, ¿no? Y la belleza tradicional sigue estando ahí, aunque solo sean los rostros. Me refiero a eso. O gente, por ejemplo, modelos que se ve, modelos, yo vi hace poco, bueno, no, hace más tiempo, pero una publicidad de Adolfo Domínguez, es que me viene toda la cabeza a todo correr, donde salían mujeres que tenían ya de cierta edad y tal, pero eran mujeres, por ejemplo, de 60 y tantos años que estaban posando con ropa de Adolfo Domínguez, que decía la arruga es bella, que está muy bien el eslogan, pero eran mujeres cuyo tipo físico era un tipo de modelo, o sea, muy delgadas, muy tal, que dices, sí, se está avanzando, pero sigue habiendo detrás de ese avance a veces cosas que a mí personalmente me siguen pareciendo un tanto peligrosas, ¿no? Es el pinkwashing, ¿no? O... ¿El pinkwashing? ¿Cómo es? No he oído eso nunca. El sistema es tan perverso que tiene la capacidad de integrar y asumir todas estas reivindicaciones y lo hace constantemente, ¿no? Y es una nueva forma de vender. Claro, al final es un producto. Y lo feo no. La arruga vende, pero lo feo no. Para eso hay que andar todavía mucho. Y, claro, pero al final es qué consideras feo y qué consideras bonito. Al final siempre volvemos al punto de partida. Voy a contar una cosa que fue una casualidad que me sucedió ayer, muy curiosa, y esto es como lo voy a contar. Ayer me puse a la noche a mirar un libro y de repente en ese libro estáis vosotras dos. Y yo no sabía, yo sabía que estaba Lourdes, pero no Elisa. Es este libro que es una maravilla. Estoy enseñando. Bueno, los que nos ven en YouTube lo verán, sino para los que solo nos escuchan, es el Renaissance de Rocío Bueno, que me parece un libro maravilloso. Y aquí también estáis vosotras dos, chicas. Bueno, y Elisa es editora. Elisa es la editora, exactamente. Sí. Y Lourdes. Podemos contar mucho, pero. Bueno, contadnos algo. Elisa, cuenta algo. Que tenemos tiempo todavía. Pues mira, es un proyecto que hace la fotógrafa Rocío Bueno, que es amiga y compañera de estudio y también ha participado mucho en Ser Lobas. Y es un proyecto de recuperación de la figura de una poeta que fue la primera en ganar el premio Pulitzer de poesía, que se llama Edna St. Vincent Millay. Y es americana. Y entonces ella pidió una beca al Ministerio de Cultura para rescatar esa figura, la obra, la vida de Edna y un poco llevar un paralelismo. Ella se descubre, Rocío misma, como mujer valiente con la referenta Edna St. Vincent Millay y nos propone a varias mujeres, 8 mujeres fotógrafas, que a través de un poema de Edna St. Vincent Millay que ella nos manda, nos hagamos un autorretrato. Entonces el libro está dividido en capítulos que comprenden la vida de Edna. Estoy enseñando la foto de Elisa. Un sofá rojo. Va encabezado por ese poema que Rocío nos manda y el autorretrato que cada una de nosotras nos hacemos. Y después incorpora imágenes que Rocío ha ido fotografiando de su vida paralela a Edna y una serie de objetos tótem que Edna tiene en cada etapa de su vida, ¿no? Entonces combina fotografía y poesía de una manera preciosa porque el libro parece más un libro de texto, de literatura. Sí. Además el formato también. Sí, el diseño es de Carol Caicedo, que estuvo muy acertada en la elección de la imagen de portada y también en toda la parte, ¿no?, de diseño. Y bueno, pues es un libro coral que nuevamente teje redes entre mujeres y recupera ese referente femenino que la historia también se encargó de borrar, porque en su momento Edna fue una mujer de su tiempo con mucho éxito
la conocía muchísima gente. Dicen que estaba a la altura de Lord Byron incluso, pero que luego su obra, ¿no?, se fue diluyendo, pues, ¿no? ha pasado con tantas otras mujeres de las vanguardias, ¿no? De hecho, ahora mismo Rocío tiene un nuevo proyecto con esta beca donde también participamos Lourdes y yo, que se llama Tú, yo, nosotras, ellas, nosotras. Pues. Y bueno, pues ese proyecto recupera otra vez la figura de 12 mujeres de las vanguardias, artistas de todas las disciplinas, y las pone en diálogo con fotógrafas contemporáneas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante ese trabajo de archivo, además, que hace Rocío, interviniendo el archivo fotográfico para conectar o crear un puente entre el pasado y el presente, ¿no? De esas mujeres y de nosotras que estamos ahora y que no queremos que se pierda nuestra obra como ha sucedido con ellas, ¿no? Entonces es una reivindicación y una puesta en valor. ¿Y las 12 a las que haces mención son españolas? ¿Son de...? Somos todas españolas en este nuevo proyecto. Sí. Te las puedo decir, yo creo más o menos de memoria. Son Laura Lombardía, Laura Sansegundo, Laura Carrascosa, Laura Izuquiza. Jesús, ¿cuántas Laura? ¿Hay que llamarse Laura para participar? Como ser Cristina para estar en Magnum, pues llamarse Laura. Perdona, que te corta, que vas muy bien, disculpa. Totalmente, 4 Lauras, 2 Lourdes, que son Lourdes Basolí y Lourdes Carcedo, María Rojas, que no se me olvide nadie, Paula Lluvero, como la más joven, Rocío y yo. No sé si me he dejado alguna, creo que no. Y bueno, cada una ha interpretado la obra de una mujer de las vanguardias, poetas, performers, pintoras, fotógrafas, escultoras. El otro día veíamos a Lourdes mimetizada con Deli Tejero. Es verdad. ¿Qué tal fue la experiencia, Lourdes? Cuéntanos. Pues la experiencia, supongo que dices, de ponerte delante de la cámara, ¿no? Exacto. Esa tan cómoda que gusta a los fotógrafos y fotógrafas. Pues al ser una cosa tan específica y tan que no tengo que ser yo, sino Deli Tejero, o acercarme a un retrato preexistente, lo hace todo más fácil, la verdad, porque es como un disfraz. Entonces es muy distinto de cuando te van a hacer un retrato a ti o un autorretrato. Hay más tensión cuando me hago yo una foto a mí misma que en ese caso, ¿no? Además, bueno, pues muy distendido y por un proyecto bonito y bueno, gozando. Sí. Eso, qué poco nos gusta, es verdad, ponernos, y cuánto nos cuesta a veces ponernos delante de la cámara, ¿no? Igual, no sé si tanto un autorretrato, yo por ejemplo, personalmente con los autorretratos sufro menos, pero ya cuando hay otra persona detrás de la cámara, ¿cómo nos cuesta, eh? Es un poco hilando lo que decís vosotras, ¿no? Que no dejamos de tener prejuicios de la imagen que das en una foto. Yo creo que también va por ahí un poco, no sé, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Vosotras también sufrís mucho? Sí, pero bueno, sí, pero... No lo dices muy convencida, Elisa. No, depende de quién esté al otro lado. También. Eso es muy importante. Si es una amiga, no sufro. Poco, al revés, lo gozo. Si es alguien desconocido, que es algo para algo así como más de encargo o tal, ahí ya me pongo un poco más nerviosa. Pero vamos, no es una cosa que diga me muero si me hacen un retrato. Yo estoy mejorando con la edad. Progresa adecuadamente. Cuanto más me alejo del canon, mejor más disfrutona. Me pongo delante de la cámara. Bueno, hay una parte, ¿no?, más disfrutona que te da un poco más igual algunas cosas, pero sobre todo con Elisa me ha ayudado mucho eso, incluso que me fotografíe ella, el proyecto, ¿no? Cómo se despelota ella, pues venga, nos despelotamos todas, ¿no? Que luego es curioso porque Elisa hace una reflexión al respecto de la desnudez que igual Elisa cuando ahora puedes hacerla, ¿no? Pero también eso que de repente este proyecto te da esta exposición, ¿no? Es decir, exposición no pública, sino te expones delante de una cámara varias veces y te vas acostumbrando y como cogemos hábito, hay algo de eso también. En mi caso tengo un compañero que me ha convertido en musa también, ¿no? Y me he convertido en musa a los 40 y nunca es tarde para esas cosas. Eres una gran referenta. Y aparezco bien, ¿eh? Una gran referenta. Exacto. Es una segunda juventud, los 40. Entonces sí es curioso cómo con el tiempo va mejorando eso. Elisa, estamos esperando esa reflexión sobre la desnudez. Bueno, en realidad va sobre la mía propia. Sí. A ver, yo como fotógrafa sé salir más guapa o más fea. O sea, quiero decir que todas no sabemos los trucos. Esto de la fotografía pues es mentira y entonces pues si yo quiero hacerme un autorretrato desnuda y salir molona,
pues lo hago. Todas sabemos un poco cómo colocarnos la luz, Sí. Y entonces descubrí en un momento determinado que aunque no me colocara específicamente, sí que había algún artificio en mis fotos. De alguna manera estaba vestida, aunque estuviera desnuda. O sea, había algo en esa fotografía que no mostraba mi desnudez de manera directa. Entonces, esto es una cosa que me estoy planteando y llegar a ese desnudo directo sin tapujos no lo he hecho todavía. Yo me he utilizado como cuerpo para hablar del cuerpo, pero no me he hecho un autorretrato desnuda con todas las consecuencias y sin ni trampa ni cartón. Nunca. Y estoy esperando el momento que me llegue ese momento, que creo que está cerca, pero lo estoy un poco mascando ahora. Que ha sido... Mira, ahí te voy a dar yo un referente pictórico. Alice Neel. No sé si conocéis. Alice Neel, pintora americana, hizo su primer autorretrato desnuda, sentada en una silla con 80 años. Ahí os lo dejo. Y ahora bichear para que veáis el cuadro, que es interesante. Además, ella hablaba mucho también, quería enseñar cómo era realmente el cuerpo, por ejemplo, en las fases de la maternidad, ¿no? El previo, durante el embarazo, lo que viene después, imágenes que en un principio no son agradables a la vista porque no estás viendo esa imagen de mujer que tienes en la cabeza, ¿no? Y la maternidad es muchísimo más dura de lo que se nos enseña en redes y en la tele. O sea, es un esfuerzo titánico, eso sí que es de lobas, y el cuerpo sufre y la mente sufre, y eso también había que enseñarlo. Y eso es muy revolucionario en la obra de ella, así que aquí va mi aportación de referenta. Alice Neel. No es una retrospectiva. No es como las famosas en Instagram, que a 2 semanas de haber tenido un hijo salen con los abdominales marcados. Que tienen 8, la casa recogida y todo. Oye, pues igual sí, pero vamos... Que no creerlo. Para ir terminando ya, quería preguntaros, estamos hablando mucho de proyectos comunes, de proyectos colaborativos y tal, pero ¿cómo están vuestros trabajos? ¿Seguís con trabajos personales o los habéis aparcado un poco para dar prioridad a este Ser Lobas y a esos proyectos comunes? En mi caso, estoy dando prioridad a Ser Lobas, pero también continúo haciendo el trabajo de cuerpo. Lo que pasa es que es todo lo mismo. Claro. El tema es que ahora mismo a mí se me mezcla, porque cualquier sesión que haga podría estar perfectamente formando parte de Ser Lobas, porque a mí lo que me interesa ahora mismo es el cuerpo y la resistencia de todo esto, ¿no? Y la reivindicación y la necesidad de tumbar ese estereotipo. Entonces, quiera o no quiera, como solo puedo hacer eso porque me estoy obsesionada, pues... Todo está dentro de todo. Y ya no sé si me interesa ni siquiera la palabra proyecto. O sea, hay algo en eso, que esa categorización, ¿y en qué proyecto estás? Pues en mi proyecto vital, que voy a estar siempre en ese. Es que hoy en día parece que si no tienes proyecto no eres nadie, ¿no? No eres ni fotógrafa casi. Pues creo que ya no tengo proyecto. Pensé que decir, yo no soy fotógrafa. Elisa ya ha superado esa fase, ¿ves? Sí. Ya no tengo proyecto, ya quiero hacer fotos de lo que me interesa, que siempre es eso, y que obviamente tiene una temática, pero no, estoy un poco cansada de lo de los proyectos. A ver, es que lo del proyecto es el mercado, y nuevamente es este invento pequeño burgués del artista que él solo hace libros y lo peta y tiene éxito, y el lo mercado... vende y es comercial, porque eso también es importante. Claro, y los certámenes le validan, ¿no? Que hay una cosa ahí de repente muy paternalista también, que nos contaba Noelia. Es muy interesante eso. Entonces está bien como reventar estos conceptos, ¿no? Y también es verdad que Julián Barón me dijo hace unos años, replicando no sé quién, que no hay proyectos, hay archivo. Y yo estoy bastante convencida de ello también, ¿no? Está muy bien. Así que, y en mi caso, pues mi obsesión es la mirada, ¿no? En este momento, como decía... Ayer hablaba con Juan Molboro y decía, es que con Blanc giras el cañón, ¿no? Como es verdad. Ese lenguaje bélico en la fotografía, pues giro el cañón. Entonces estoy con el cañón girado, tanto con Ser Lobas, ¿no? Como revisando un trabajo de Caracas que tengo aquí encima de la mesa ahora mismo, deseando de volver a ese safari que revisé. Exacto, después de toda esta revisión, todos estos años de revisión, experimentación con otros registros, con apropiación y todo eso. Entonces, con múltiples proyectos, pero lo mismo, con una sola obsesión y con Ser Lobas, es decir, Ser Lobas es la constante, ¿no? Y lo otro, pues
de repente pues estás centrada en un proyecto, pero yo tengo varios abiertos. Sí. Interesante, porque al final, aunque cada una vaya haciendo, pues, bueno, no queremos decir proyecto, pero bueno, tenga sus cositas, ¿no? El sentirse arropadas, ¿no? Que es un poco volver a ese círculo. Y creo que tenemos que ser conscientes del buen momento y de la suerte que tenemos a veces, pues eso, de dar con compañeras en el camino que nos ayudan, ¿no? A reafirmarnos, a reconocernos en las vulnerabilidades sin crecer juntas, que yo creo que eso es interesante y ser de una manera u otra referentas, que es lo que falta, ¿no? Y creo que el trabajo que hacéis es muy bonito y necesario. Muchas gracias. Qué bonito te ha quedado, Inma Barrio. No, pero es que es verdad, porque yo ya les empecé a bichear hace tiempo con este tema y luego cuando vi cómo hacían lo de los talleres, luego yo a ellas las he seguido cuando hacían las ediciones por Zoom y demás, y es muy bonito ver las tripas de todo eso, porque al final lo importante es lo que habéis dicho, ¿no? Que es esa metáfora con el río, que tú no sabes en qué va a acabar, pero es que el proceso es tan importante. Y aprender a disfrutar el proceso a veces se nos olvida porque en el proceso se sufre también mucho, ¿eh? Porque al final es eso, todo dudas, preguntas, el no sabes y demás, y también hay que reivindicar eso, ¿no? Que tenemos nosotras mismas que romper con esa cosa de lo que comentabais antes, de todo lo que hagas tiene que estar bien, tiene que no sé qué, pues a veces nos equivocamos y menos mal. Y menos mal, exacto. Así que... Pues Elisa Miralles, Lourdes Basolí, Ser Lobas, muchísimas gracias por haber hecho círculo con el espejo de Vivian y Francesca. Hoy hemos hecho un triangulito. Bueno, nos ha quedado femenino, ¿eh? Un triángulo a tope. Exacto. Llega el power. Esperamos que sigáis adelante con ese Ser Lobas, os seguiremos de cerca también. Ay, perdona, que igual nos querían decir algo. ¿Ah, sí? Perdona. Bueno, deciros sí, que vamos a estar en el festival de la Bienal de Córdoba. El último fin de semana de abril, que se va a poder acceder al taller de manera gratuita, gente de mujeres de todas las edades y condiciones, veniros a Córdoba al taller con nosotras, que va a ser un antes y un después. Además, Córdoba es un sitio maravilloso. Yo estuve hace años y tengo ganas de volver, así que mira, ya tengo excusa. Pues lo que os decía, muchísimas gracias por haber estado aquí frente al espejo de Vivian y Francesca, con este estupendo Ser Lobas. Os seguiremos de cerca. Agur, chicas. Agur. Que ricasco. Agur, es que ricasco. Sorionak. Bueno, pues después de haber despedido ya a Lourdes y Elisa, vamos a hablaros ahora, Inma y yo, de 4 fotógrafas que también han tocado el tema de la feminidad, de lo que es ser mujer, del cuerpo, a través de la fotografía, pero son fotógrafas que no son, bueno, iba a decir excesivamente conocidas, puedo decir directamente que no son conocidas. Que no son conocidas, aparte que nos hemos retrotraído bastante en el tiempo, vamos a volver al siglo XIX, vamos a hacer al siglo XX, entonces, bueno, para que veamos que esta idea, ¿no? De reconstruirnos, de reivindicarnos, pues que viene ya de tiempo atrás. Y de mirarnos también, ¿no? Porque parece que siempre hemos sido miradas, pero también algunas empezaron a mirarse a sí mismas y a cuestionarse también ese tipo de representaciones de la mujer que había ya entonces, como dice Inma, en el siglo XIX y en los albores, qué bonita palabra, del XX. Y la primera es esta que tenemos aquí en imágenes. Los que nos veis en YouTube podéis ver, vamos a poner unas cuantas fotografías de cada una de las 4 autoras de las que os vamos a hablar, pero no nos vamos a extender mucho, prometido. Prometido. Esta que tenemos en imágenes es Anne Bridgman. Ella fue dicen que fue poetisa también, no solo fue fotógrafa, ¿no? Era una especie de visionaria de la fotografía moderna, y a ella le pilla en una época que es un poco de transición entre la época moderna y la era victoriana, ¿no? Y eso también se nota en sus fotografías. Ella a veces se la cita como pionera de Francesca Budman, ¿no? Porque parece que el autorretrato empezó con Francesca Budman y no es verdad. Anne Bridgman hacía ya este tipo de fotografías, aparece ella desnuda en la naturaleza. Es una mujer que fue pionera en muchas cosas porque ella contrajo matrimonio y en 1910 se separó de su marido. Fíjate lo que se haría en aquella época, separarse de su marido. Dicen, y esto no está confirmado, y es una versión que dio Imogen Cunningham, la famosa fotógrafa que coincidió con ella, y la obra de Anne Bridgman también le influyó bastante a Imogen Cunningham, que tuvo un accidente, Anne Bridgman, y que perdió uno de sus pechos, y que esta forma de autorretratarse también era una forma, pues, de hacer frente a esa especie de mutilación o a esa cicatriz que a ella
le había quedado. Anne Bridgman se movió también en los círculos donde se movía Alfred Stieglitz y Georgia O'Keeffe, por ejemplo. A O'Keeffe le gustaban muchísimo estas fotografías que estamos viendo de Anne Bridgman, que se la ve muy mimetizada con la naturaleza. Sí. La naturaleza ha sido siempre un marco donde se han movido mucho las mujeres artistas, pues nos podemos ir a Frida Kahlo, a muchas otras mujeres. La propia Imogen Cunningham tiene fotos tanto, sobre todo de su marido. De su marido, además en la época de universidad, sí, utilizó al marido en este caso de modelo desnudo. Y que fue un escándalo en aquella época, sobre todo porque entonces, fíjate, el desnudo femenino estaba muy normalizado, pero el desnudo masculino no, y aquellas fotos fueron un escándalo porque el que aparecía desnudo era un hombre y no una mujer. Y estas fotos, que son preciosas, son las que hacía Anne Bridgman, que además manipulaba, he leído que manipulaba mucho los negativos. Sí. Que el Photoshop ya estaba inventado, vamos. Sí, por lo menos en las mentes de los artistas, aunque con otras herramientas mucho más rudimentarias, pero también jugaban mucho con las fotografías. Curiosamente, Alfred Stieglitz es precioso. Estas imágenes que estamos viendo son como una especie de geometrías hechas en la arena. Alfred Stieglitz le ofreció a Bridgman exponer en su famosa galería, y Bridgman se negó porque ella pensaba que no estaba a la altura del resto de artistas que exponían en la galería del famoso Stieglitz, ¿no? Y bueno, yo es un poco lo que quería reivindicar, la figura de Anne Bridgman y sus desnudos y sus autorretratos en la naturaleza, que realmente son preciosos. A mí este tipo de fotografía me parece maravillosa, de verdad. Y vamos a ir ahora con la siguiente fotógrafa, si consigo encontrar las fotografías. La otra carpetita. Ahí. Esta es, ¿no? Ahí estamos. Ahora pasamos a una Noruega. Vamos a Noruega. A los países fríos. Vamos a los fiordos. Bueno, yo he traído a Marie Oeg, no sé cómo se pronuncia, me vais a perdonar, pero bueno. Fotógrafa noruega, como he comentado, nacida en 1866 hasta 1949, quiero decir, murió con 82 años, para haber sido de finales del siglo XIX, es una vida bastante larga, ¿no? Bastante larga y productiva. Ella era fotógrafa, como he dicho, pues fotógrafa noruega, pero se cree, que eso todavía no está muy contrastado, que estudió en Finlandia fotografía. Y en 1895 se mudó junto a Bolette Berg, que era otra mujer, y era su pareja, que también era fotógrafa. Se mudaron a la base naval de Marina Noruega, en Horten, y allí ambas abrieron un estudio fotográfico. ¿Qué consiguieron con este estudio fotográfico? Bueno, pues al ser precisamente una ciudad de mucho tránsito de personas, ellas hicieron muchos retratos de personas, ¿no? Precisamente en su estudio, hacían muchas postales de paisajes. Entonces, bueno, ellas tenían ahí pues su mercado. Yo esto lo quiero recalcar porque hubo mujeres fotógrafas que pudieron montar sus negocios y vivir de la fotografía. Esto es una cosa importante que quiero decir. Sí, que a veces parece mentira. Eso es. Entonces, encima este sitio lo que tiene de interesante es que el estudio también fue un centro de reunión de las mujeres sufragistas de noruegas. Ah, qué curioso. Quiero decir que esto es un puntito interesante a tener en cuenta, ¿eh? O sea, no era baladí el estudio como simplemente un sitio de hacer fotos y de trabajo, ¿no? Sino que también se trabajaban, era un lugar de encuentro, como otras veces hemos encontrado pues en París, ¿no? Pues aquí es interesante que ellas utilizaban este sitio como base, ¿no? Bueno, después de estar en Horten, ellas se van en 1903, se establecen en Oslo. Y allí montan de nuevo un estudio, pues porque bueno, ellas tienen que seguir trabajando y tienen que seguir viviendo, ¿no? Allí hacen una producción de trabajo incesante y aparte es muy guay porque ellas montaron su propia editorial. No. Sí, su propia editorial en la que publicaron reproducciones de las obras de la Galería Nacional y exposiciones también del arte de exposiciones de arte que tuvieron lugar en Noruega y también de asociaciones de pintores. Lo bonito, lo que quieren contar ahora es estas historias que de repente pasan, pues como nuestra Vivian Maier, ¿no? Que aparece algo que de repente, porque dices, bueno, sí, pues hacen fotos de Horten, de la Marina, de tal, pero ¿qué pasó?
Ellas se murieron. Marie se murió en 1949 y ¿Estas dos Bolette, son ellas? Perdona. Pues yo, ¿Qué estamos viendo? sí, son ellas, sí. Marie es la que está vestida de hombre y Bolette es la que está, bueno, de mujer y vestida de mujer. Resulta que por la década de 1980, estamos hablando de 40 años más o menos desde la muerte de las dos, apareció en la granja de donde ellas vivían una caja con una etiqueta que ponía privado. Estas cosas ya empieza a explotar la imaginación. Ábreme. Efectivamente. Y resulta que aparecieron 440 negativos de vidrio. ¿Y qué apareció en esas fotos? Pues lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Para lo que nos podréis ver también en Instagram, que luego colgaremos. Aprovecharon ellas esa intimidad, esa complicidad también con amigos y con amigas, a vestirse de hombres en actitudes de hombres que no se les presuponía a las mujeres de la época, ¿no? De muchas de ellas son de hombres. Eso es. Ya no solamente la ropa, ¿no? Sino la pose. Hay una foto en la que está ahora, vuelve a estar Leire, que es muy interesante, la del espejo, precisamente, hablando de espejos, ¿no? Es muy guay porque es como si fuese una doble exposición, para entendernos, ¿no? La misma persona en dos partes de la foto. En una está ella reflejada en un espejo con la sonrisa que se le espera a la mujer, ¿no? Que siempre tienes que estar como alegre, tu mejor cara y demás, ¿no? Y es como si por detrás del espejo está la enfadada por dentro, ¿no? Es como si tú me ves así, pero yo por dentro es muy curiosa esta foto, ¿eh? Si lo estáis viendo en YouTube, de verdad, si no, echarle un vistazo y lo pondremos en el capítulo de extras, ¿eh? Pero es muy curiosa la foto. Y hay fotos pues, en las que vemos también como, por ejemplo, una de ellas se viste de María, está vestida de hombre y un amigo está vestido de mujer, ¿no? Y además es que el amigo está con un bigote. La primera, esta. Ahí está. Eso es, el amigo tiene bigote, es más alto que ella y es bueno, y es muy curioso, ¿no? Que al final crearon un archivo privado de intimidad. Y que bueno, pues que 40 años después sale a la luz y que por suerte en 1996 el Museo El Preus de Noruega, pues, que es el Museo de Fotografía, se hizo con este archivo, lo está digitalizando y en el 96 hizo una primera exposición, ¿no? Y a raíz de este trabajo el año pasado también hubo una exposición con esta temática y demás. Y es una maravilla, es un descubrimiento de estos en los que, bueno, pues te explota un poco la cabeza, ¿no? Esas cajitas que aparecen con esos mensajes de privado y esas cosas que tanto nos gustan, ¿eh? A nosotras. Estoy buscando. Ahora Leire está buscando la siguiente de la que va a hablar ella. No pasa nada, yo sigo hablando. Es que esto no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Vamos a hablar de... bueno, espera, eso no es. Web. Vale. Aquí está. Aquí está. Ahí. Fotografía con una clarísima declaración de intenciones. Esta foto es famosa, la que estamos viendo. No sé por qué me sale esto aquí. Ahí, vale. Es que me salía justo una cosa en mitad de la fotografía. Esta fotografía es famosa, además a mí me parece preciosa. La protagonista es un autorretrato, se llama Self-Portrait as a New Woman, autorretrato como una nueva mujer. La protagonista que vemos aquí es Frances B. Johnston, nacida en 1864, murió en 1952. Su madre, haceos a la idea, su madre en qué época se movió, porque ella nace en 1864. Su madre era periodista y trabajó de periodista, fijaos, ¿eh? Y ella es la primera mujer fotoreportera de Estados Unidos. Viene de una familia acomodada, tenía mucha relación con George Eastman, el fundador de Kodak, y fue el propio Eastman el que le regaló su primera cámara fotográfica. Así es como ella empieza a hacer fotos y... ¿Y por qué me sale esto aquí? Sí, vale. Y ella viaja por Europa durante una temporada antes de volver a Estados Unidos, donde con su pareja, que era otra mujer que también era fotógrafa y que fue además bastante reconocida como fotógrafa de interiores, abre un estudio de fotografía en Washington. También las relaciones que tenía su familia, que se codeaban pues, con la clase alta de Washington y de Estados Unidos, le hace retratar a gente famosa. Esta mujer que estamos viendo, los que nos veis en YouTube, la podéis ver, es un retrato de cuerpo entero, precioso. Esta es una de las hijas de Roosevelt, del presidente de Estados Unidos. De hecho, ella fue considerada
fotógrafa no oficial de la Casa Blanca, y creo, esto estoy hablando de memoria, llegó a retratar a unos 5 o 6 presidentes de Estados Unidos, que se dice pronto. También se dedicó a hacer fotografía de arquitectura. A ella le llamaba mucho la atención los edificios y estas mansiones tan típicamente americanas, con esos toques de la Grecia clásica que se hacía la gente que tenía dinero en aquella época, los interiores también de esas mansiones. Ella fotografía mucho eso, y luego también tiene una vertiente social en el que fotografía a escuelas donde estudiaban mujeres. Bueno, estudiaban cosas como estamos viendo ahora, como pintura. Sí, lo que les dejaban. Y así, pero también en escuelas donde se educaba a gente de color. Sí. Ella estaba muy comprometida. Este trabajo además es muy interesante, sí, que tiene está todo documentado. Sí, y además son unas fotos que son preciosas. Pero una de las cosas importantes de Frances Benjamin Johnston, que aquí la estamos viendo ya anciana con su cámara, ella tiene una carrera de 60 años. Y fue muy activa siempre, pero ella escribió a los 34 años un artículo en el Ladies Journal que se llamaba Lo que una mujer puede hacer con una cámara. Y hablábamos antes de cómo había mujeres que se ganaron desde ya muy al principio la vida siendo fotógrafas. Y es que la fotografía durante muchos años, en los principios de la fotografía, fue considerada muchas veces una profesión de mujeres. Sí. Y ella lo que hace es escribir un artículo en esta revista en el que da consejos pormenorizados de cómo ganarte la vida siendo fotógrafa. Incluso dice cómo montarte tu laboratorio particular de revelado en casa, cómo organizarte, cómo relacionarte con los clientes. Es un artículo que si lees hoy en día todavía hay muchísimas cosas que se pueden aplicar. Y ella fue la responsable de escribir ese artículo, y la verdad es que es una mujer que aparte tiene una obra también muy, muy interesante. También se autorretrató, aquí estamos viendo un retrato vestida de hombre con bigote, con esa especie, no sé si a esto se le llamaban bicicletas, es un... No creo que tiene otro nombre. Pero creo que tiene otro nombre, un vehículo de estos que una rueda es muy grande, la de adelante, y la de atrás es muy chiquitina. Yo creo que tiene otro nombre, pero ahora mismo no me viene a la cabeza, pero bueno, es un retrato muy, muy característico. Y ahora seguimos con la mía. Con la tuya, que es para esta, rematar. ¿no? Hannah que Höch. aparece aquí. Es que la he visto, digo, me suena, pero no es la mía. Sí. Hannah Höch. Ahora volvemos a Alemania. Y bueno, lo interesante, esta foto la he querido coger, que es un retrato de ella, para ver que estaba trabajando y que encima es una señora mayor. Porque muchas veces nos gusta ver cómo realmente ellas eran, cómo trabajaban, pues porque bueno, eso también nos acerca al personaje o al artista, ¿no? La foto que traigo yo hoy de Hannah Höch es interesante porque es un collage, que no estamos tan habituados a entender la fotografía como algo que no sea algo que aparece de la cámara de fotos, pero ella utiliza la fotografía, combina la fotografía, imágenes de periódicos, de revistas, recorta letras, para hacer precisamente algo que igual con una simple fotografía pues no le llega, ¿no? Entonces ella a través del collage manda un mensaje, y un mensaje muy contemporáneo. El título de este collage es Corte con el cuchillo de la cocina, y fue la única obra hecha por una mujer que formó parte de la primera Feria Internacional Dada. El título, ¿por qué he querido recalcarlo? Porque el cuchillo de la cocina es un elemento, es un utensilio asociado a la mujer de su sitio, ¿no? En la cocina, haciendo las labores del hogar. Entonces ella utiliza simbólicamente el cuchillo como esa manera de cortar con lo que hay, ¿no? Precisamente este trabajo, esta foto, lo que hace ella es una queja porque no llegaba el sufragio universal a todos los países europeos, ¿no? Entonces ella quería reivindicar que sí, estaba en una era de reinvención, ¿no? Sino de una mujer nueva, que puedes estudiar, que puedes hacer cosas, que puedes viajar, pero por detrás había mucha hipocresía, ¿no? Y de hecho en el collage aparecen personajes políticos, militares como Lenin, Marx, Einstein, y luego aparecen también elementos asociados a maquinaria, ¿no? Porque al final estaba una Europa en construcción, pero también estaba la guerra ahí latente. Y luego es muy interesante porque arriba a la derecha ella con las letras forma la palabra anti, ¿no? Que anti ya estamos diciendo, bueno, estoy anti todo esto, ¿no? O sea, estoy en otro punto, pero no estoy aquí. Y luego también quiero resaltar que en el centro del collage se ve, porque ella utilizaba mucho precisamente partes del cuerpo que están asociadas al fetichismo, ¿no? Las piernas, sobre todo utilizaba de bailarinas, de actrices, la boca, los ojos, las manos. Y en el centro, además,
que da un poco de aire porque no es una parte tan caótica en la composición. Está un cuerpo que yo me atrevería a decir que es de hombre, pero ella también jugaba mucho con esa ambigüedad, como de bailarín o guerrero, y la cabeza que está como arriba de las manos es de la escultora alemana Kate Kollwitz. ¡Anda! Que esa fue la primera mujer que entró en la Academia de Arte en 1919. Tiene un trabajo espectacular, tiene unos diarios de cómo ella vivía pues toda la época que le tocó vivir, guerra, la relación con el marido, cómo ella fue pasando por fases de su vida. Bueno, no me voy a liar porque me emociono. Y creo que también es interesante ver, ¿no?, que la coloca ella en el centro de la obra, ¿no? Y lo interesante de Hannah es que ella utiliza mucho la ironía, que trabaja también con esa ambigüedad sexual de género. Ella estuvo casada, pero se separó, luego estuvo con otra persona, luego estuvo con una mujer. Entonces, bueno, creo que es interesante que el género híbrido, ¿no?, que utiliza ella también a la hora de expresar. Y luego otra cosita que quería comentar era que ella, hablando precisamente de sus compañeros dadaístas, ¿no?, que se creían también tan abiertos a tal, y bueno, sí, las chicas están, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Se les permite, pero bueno. Y ella comentó 2 cosas. La mayoría de nuestros colegas masculinos nos consideraron durante bastante tiempo como unas principiantas encantadoras con cierto talento, negándonos implícitamente cualquier estatus profesional. Eso lo vemos claramente cuando ella fue la única que tuvo que pelearse poder estar en esa feria, ¿no? Y luego, otra cosa que ella comentó, una frase muy interesante que habla también un poco del ser artista. Ella dijo: la peculiaridad de la fotografía y las posibilidades de tratamiento de la misma han abierto un territorio nuevo y tremendamente fantástico para los creadores. Una maravillosa tierra virgen que tiene como primer requisito la carencia de inhibiciones, aunque no de disciplina. Exacto. Quiero decir, el collage puede parecer un caos, pero ahí hay mucha disciplina. Y se está contando algo, ¿eh? Eso es. Y no todo parece todo muy aleatorio, ¿no? Yo lo pego aquí, lo pongo aquí, lo pongo aquí, pero en realidad tiene su orden y tiene su significado. Y es muy contemporáneo. Y luego es un trabajo, como se conserva en el Museo de Berlín. Claro, como tiene diferentes tipos de papeles, la conservación es muy complicada y es interesante que va variando, porque claro, el papel no envejece igual, ¿no? Claro. Es como una sensación de que sigue estando vivo ese trabajo, ¿no? Y creo que es un trabajo muy interesante, la verdad. Además, ella lo que hace mucho también es algo de lo que hemos hablado anteriormente con Elisa y Lourdes y también a lo largo de este episodio, que es de construir la imagen, de construyendo el cuerpo. Eso es. Para luego volver a formarlo en una especie de Frankenstein, ¿no? Y ver que se puede crear otra imagen y se pueden crear otras formas de mirar y de ver a las mujeres y ya por extensión el mundo. O sea que yo creo que esta imagen es un colofón perfecto a este episodio de nuestro podcast y como siempre os esperamos en el siguiente episodio del espejo de Vivian y Francesca. Agur.